me pregunto, y le invito a usted también a preguntarse, esas personas que por muchas razones, ¿no? Pero básicamente razones de seguridad, necesitan de cuerpos de seguridad, guardaespaldas. Si ellos conocen este himno, si ellos conocen este himno, no importa el ejército el cual esté esa persona siendo cuidada, sino es cuidado por aquel que es amparo y fortaleza. No vaya. Esos mismos guardaespaldas pueden traicionarlo, venderse al mejor postor. Por eso muchos hombres y mujeres que necesitan en su condición terrenal cambian siempre de anillo de seguridad y procuran no hacer mucho acercamiento con ellos, y de igual manera no permanecen en un lugar bastante tiempo, siempre cuidando. Y vemos, ¿no?, cómo personas, aún familiares, llegan a vender a ese miembro de la familia por dinero, a secuestradores, cual sea el grupo, al margen de la ley. Pero qué hermoso que sea lo que pase en nosotros. Sabemos, no solamente creemos que es lo verdadero creer, sabemos y vivimos que Él cuidará de nosotros. Amén. 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 Que pruebas vengan, han de venir, te cuidará el Señor. En tus afanes, Dios cuidará de ti. Amén. Amén. Y mis amados, frente a esto, este himno, vamos a abrir la palabra de Dios donde habíamos leído, y hoy estaremos concluyendo ese libro como todos los libros de la Biblia, palabra viva y eficaz. En Josué capítulo 24, si bien en el capítulo 23 usted lo puede leer, exhortación de Josué al pueblo, pero ya en el capítulo 24, mis amados, ¿en qué momento usted ha estado en la misma situación o parecida que Josué, en la cual lleva a cabo un discurso, unas palabras de despedida? Ahora, no cualquier palabra de despedida, unas palabras de despedida desde el punto de vista de que Dios le había permitido cumplir, por lo cual Dios lo había llamado. Un discurso de ya rendir cuenta, rendición de cuentas. Es decir, ya Dios me permitió, me utilizó. Pero también del que iba a partir, que iba a morir. En la Biblia encontramos diferentes acontecimientos como esos. Encontramos los que siempre nos gusta oír o leer, porque hay hermanos, y eso es normal, Dios conoce. A veces nos gustan ciertas partes de la Biblia y otras no. Y no hace mucho a la gente le temía, incluso cristianos, leer Apocalipsis y estudiarlo. Pero vemos, mis amados, el caso de el apóstol Pablo, en la cual dice, en el libro de Hechos, en la cual dice que él va a ir a Jerusalén, en la cual él sabe que va a ser arrestado, va a ser, en fin, y va a ser muerto. Y dice que los hermanos y los pastores y ancianos le dicen: no vayas, no vayas. No vayas. Y él empieza a dar unas palabras, ¿sí?, a esta congregación, a estos hermanos, en la cual Dios le había permitido establecer iglesias y líderes. Y ellos le rogaban, y él va a decir: ¿por qué me van a contritar el corazón? ¿Acaso no estoy dispuesto a morir donde el Señor me envíe? Luego, en la segunda epístola a Timoteo, lo hace ya cumplido. Llega a Jerusalén y llega a la sinagoga y lo arrestan y lo llevan. Y luego, estando ahí preso, escribe las mayorías de las epístolas.
Muchas veces Dios va a llevarlo a usted a un lugar en la cual no es el lugar que usted humanamente esperaba llegar, pero es donde usted va a fructificar más. Y Pablo, estando preso, es donde va más a escribir las epístolas, y es el que más escribió, el apóstol Pablo. Y ahí en la segunda epístola a Timoteo, él va a decir esa frase: ya el tiempo de mi partida está cerca, ¿sí? Por lo cual el Señor, ¿sí?, me dará la corona de vida. He terminado la carrera, he terminado la batalla, he ganado la fe, por lo cual el Señor mismo me dará. ¿No sería interesante que usted escribiera algo parecido así? Usted no sabe si hoy va a ser su último día de vida. Mire que Jesús en Isaías 53 habla sobre eso, de lo que, cómo iba a morir él, y luego 3 veces él le va a hablar a sus discípulos, 3 veces: vosotros se van a escandalizar de mí, porque voy a ser arrestado, voy a ser torturado, azotado, y luego crucificado, llevado ante un tribunal, acusado, y luego muerto, y resucitaré. Muchas veces a nivel no nos preparamos para todo, pero menos para esa despedida. Ahora, si usted la va a escribir, déjeme decirle que yo lo tengo escrito en una Biblia. Incluso escribí el himno que los hermanos me cantaran en las exequias, ¿sí? Ahora, no sé cómo va a ser mi partida, mis amados, ¿sí? Que de pronto alguien ni siquiera lo haga, pero tengo claro que si mi corazón se detiene en este momento, voy a conocer a aquel que he amado y que me amó primero, y que deseo estar con él. No por huir a esta vida terrenal, sino, como dijo el apóstol Pablo, que es mejor estar con él. ¿Sí? Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado, ¿cuál sería ese escrito de parte suya? En la cual muchas veces, por ejemplo, el último día de trabajo para un pensionado. ¿Cómo fue ese último día? Pasó usted por agacha y nadie se dio cuenta. Ay, la compañera, el compañero tal no volvió al trabajo. Pero imagínate que ya se pensionó. Pasó por agacha. Muchas veces me he dado cuenta de personas, cuando me corresponde madrugar para ir al lugar de mi trabajo, y se encuentran ahí docentes, y encuentran a otro docente y dicen: oye, ¿y ahora en qué colegio te trasladaron? No, ya yo llego que me pensioné. Alabado sea Dios. Pero ¿cuál sería esa despedida, ese discurso? ¿Sí? Encontramos también el caso de Esteban, cuando estuvo ahí, dice el capítulo Hechos, capítulo 7, en el cual dice: los cielos, sí, veo los cielos abiertos. ¿Qué diría usted? ¿Qué palabras le dejaría a usted a sus familiares y a esta humanidad? Y vemos que nos dice aquí: discurso de ¿qué? De despedida de Josué. ¿Cuál sería su discurso? ¿O es usted de las personas? Yo era así cuando era soltero. Cada año estrenaba trabajo, cambiaba de trabajo como docente, y para la gloria de Dios trabajé en maravillosos, extraordinarios colegios, y no duraba un año. Claro, era soltero. ¿Sí? Y no me iba por problemas laborales, no, tenía mi referencia, y no duraba un año. Siempre me cambiaba de trabajo y me iba sin despedirme. Y para la gloria de Dios, muchos colegios por el tiempo me querían hacer ciertas despedidas y ni siquiera iba. Ahora, y eso era a razón de no hacer vínculos, no me gustaba hacer vínculos.
enlazarme. Ahora bien, si usted hace parte de la familia de Dios, ¿sí? Déjeme decirle que por mucho que a usted no le guste despedirse, tiene que hacerlo. Porque un día nos encontraremos en la eternidad ahí y eso será para siempre. Y encontramos también, mis amados, en lo referente a esto de despedidas, ¿sí? De las despedidas. Si usted va, se da el tiempo de ir a la terminal de transporte de acá, o se va a el aeropuerto y va a ver escenas bastante emocionantes, ¿sí? Familias fraccionadas porque el papá le toca ir a trabajar en otro país. Mamá que le toca viajar a tal lugar porque de igual manera le salió un ascenso. O el hijo que le salió una beca para estudiar en el extranjero. O por razones le salió a usted la oportunidad de reencontrarse con su familia paterna o materna y tener mejores oportunidades de vida allá. Y usted se regresa. Pero usted acá dejó un pasado, pero también un presente, pero que ya no va a ser su futuro. Y usted va a ver esos rostros de esas personas. O pregúntele a ese niño, esa niña de 5, de 4, que cuando su papá o su mamá sale, se pone contenta. ¡Ah, mi papá se fue! No, llora. Llora. O el primer día de clase. Muchos de los niños lloran. Y el papá también llora muchas veces también. Y no se sabe quién llora más, si los niños o los papás. Y todavía no es la hora de entregarlo y ya están ahí en la puerta. Déjeme decirle cuál sería su palabra en un momento dado que usted le toque despedirse de este mundo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Entremos al tema y el título, mis amados, de la disertación es ¿a dónde o con quién decides servir? ¿A quién decides servir? Y en esa despedida de Josué le hace a este pueblo, a estas tribus de Israel, ¿a quién van a decidir servir? ¿A quién ha estado usted sirviendo? Ha estado sirviéndose a sí mismo, en la cual la palabra de Dios dice que somos amadores de nosotros mismos. Ahí no tiene nada que ver el cuidarnos, no, cuando dice amarnos a nosotros mismos es que le damos más importancia a nosotros que a los demás y no tenemos en cuenta a Dios. ¿A quién sirve usted? ¿Sirve al dinero? ¿Sirve a las comodidades? ¿Sirve a la pobreza? Hay personas que sirven a la pobreza para despertar lástima y vivir del favor de las otras personas. ¿A quién sirve? ¿Sirve a su familia y se olvida de Dios? Hay personas que habiendo conocido a Dios se van del pueblo de Dios por un esposo, una esposa. Escuchen, Dios no dice un pastor, no dice una religión, dice amarás a Dios sobre todas las cosas. No nos gusta, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién estás sirviendo? ¿A una religión? No, yo voy a esta religión porque es la religión de mis padres. Esta es la religión de la cual me criaron. ¿A quién estás sirviendo? Estás sirviendo a tu trabajo en la cual solamente, oiga, no es que no debemos trabajar, yo trabajo y me levanto a más tardar a las 4:30, tengo que coger ese transporte porque de la casa donde estoy demoran 2 horas para yo llegar a ese lugar de trabajo y para regresar añádale 1 horita más por la hora pico de Bogotá, son 3 horas. Gracias. O más, gracias Josué, o más.
pero ese trabajo el cual me corresponde trasladarme, porque en Bogotá todo queda lejos, no como acá, que todo usted puede caminar. Podemos caminar hasta el Indio, ¿no así, mi hermana Luz? Podemos caminar hasta el terminal de transporte. Y le doy gracias a Dios por ese trabajo y por las puertas que se seguirán abriendo. Pero ese trabajo a mí no me puede excusar de decirle, no, hermanos, no vengo a predicar porque que estoy trabajando. No, tenga cuidado. No, ¿a quién va a elegir? ¿A quién va a colocar de primeras? Es que voy allá donde hacen milagros. No, el que hace milagros es Dios y Él no está limitado allá. Acá Dios te puede hacer el milagro. ¿A quién vas a elegir? Cuando una persona habla de su pasado, escuche bien, tenga cuidado, cuando usted se limita a hablar de su pasado, cuando yo era, cuando yo hice, es porque usted está de retirada. Preocúpese de un predicador, de un hermano que siempre esté hablando, cuando yo le cantaba al Señor, eso quiere decir que no lo quieres hacer ahora. Cuando yo salía a predicar, ¿qué acaso Dios no te está mostrando los campos que están maduros para predicar la palabra? Preocúpese de una persona que cuando está en el trabajo empieza, cuando esta empresa nos hace, ya esa persona no quiere aportar a la empresa. Preocúpese de esa pareja, de su pareja, cuando empieza, ¿te acuerdas cuando éramos? No, si lo que viene es mejor. Preocúpese cuando usted o el enemigo, Satanás, empieza ahí. No es que no podamos recordar las cosas pasadas, sí, para testificar que Dios es fiel y lo vamos a encontrar aquí. Pero cuando usted empieza siempre a decir, qué hermoso cuando nosotros salíamos a evangelizar. ¿Y por qué ahora no? Ahora es cuando más. Cuando más. Preocúpese, sacúdase. Amados, este capítulo 24 de Josué narra el momento en que Josué, ya anciano, y aquí la palabra anciano quiere decir que ya no tenía el vigor ni la fuerza, ¿sí? Ya anciano reúne a todas las tribus, no algunas, a todas las tribus para renovar un pacto, un acuerdo con Dios. No decir, no, hasta aquí nos llegó el río, esto aquí, no. A lo contrario, un acuerdo. Y encontramos, mis amados, que si bien es el último capítulo, este es el último capítulo de Josué, ¿sí? No es el último para que Josué siguiera siendo fiel a Dios. Si usted tiene una fecha en la cual dice, hasta este domingo voy a serle fiel, me voy a dar unas vacaciones, y por eso vemos las iglesias desocupadas, de ese tipo de hermanos que se andan dando vacaciones espirituales. Es que yo le he servido tanto al Señor que hoy... No, podemos ir a un lugar, ¿sí?, de descanso, pero me refiero al punto de vista espiritual, mis amados, que ya usted ya no lee la palabra, que ya usted no siente ese fervor de congregarse, que ya usted dice, hoy voy, mañana no, ¿sí? Este domingo voy, el otro de pronto ni voy, y eso le parece normal. Oiga, pellízquese, algo está sucediendo en su relación con Dios, porque si usted viene por mí, está perdiendo el tiempo. Si usted viene aquí por el hermano Raúl, por el hermano Dilio, por la hermana, está perdiendo el tiempo. Usted viene aquí es por Dios. Y si usted todavía no lo había entendido, caramba, hoy lo va a entender. Yo no vengo aquí es para alabar a Dios. Y por eso le cantamos, como nos decían nuestras hermanas. Mis amados, y vemos esa situación en la cual este discurso de Josué, en la cual hace consciente al pueblo, ¿sí? Consciente al pueblo de varias cosas. Primeramente, son las siguientes, y son situaciones en las cuales usted y yo debemos estar despiertos. Y la pregunta sobre ello nuevamente es, ¿a quién sirves?
¿A quién sirves? ¿A un líder? ¿A quién? Pero primeramente encontramos, mis amados, unas situaciones en las cuales son importantes. La primera es reunión en Siquem. Dice el capítulo 24, versículo 1. Reunirnos. Usted puede hacer iglesia en su casa. Bueno, mastiquémoslo ahí. Sí, puede hacer un devocional con su familia, pero usted hace parte de un cuerpo que es la iglesia y la cabeza es Cristo. Si usted lee, y lo hemos leído y lo hemos aprendido, ¿no? En la palabra de Dios, en la cual aquí se reunen, se reunieron. Aquí Josué convoca y el pueblo se reúne. Ahora la pregunta es, si todos se reunieron, la respuesta es sí. Sí. Aquí ninguno cayó con el síndrome de Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás, cuando Jesús resucitó, era el que no estaba? Bueno, no estaba él y tampoco Judas, ¿no? Pero no estaba Tomás. Y muchas veces nos ocurre así. Aquí dice todos estaban reunidos. Ahora, todos estaban reunidos, ¿para qué? Uno, Josué les va a recordar, en esa reunión les va a recordar cómo Dios había sido fiel con ellos. Y va a empezar, va a iniciar desde ese llamado que le hizo Abraham. Y luego va a seguir con el cumplimiento con Isaac, con Jacob, en fin, y cuando lo sacó de Egipto. Usted se reúne aquí para ser edificada, para ser edificado, para hacer compañerismo también, para edificar lo que Dios ha hecho en su vida y ha hecho en mi vida, en la cual testificamos y nos edificamos y oramos los unos por los otros. Encontramos, mis amados, frente a esto, en la cual nos dice en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, que nos habla de esa promesa en la cual Dios le hizo a Abraham. Pero también nos habla, que menciona a Moisés en todo lo que Dios hizo con Moisés. Nos dice en Éxodo capítulo 34. Mis amados hermanos, la segunda situación es que usted, cada vez que se reúna, debe recordar y exaltar a Dios por esas vivencias que ha tenido con Él. Nos dice en este caso Josué capítulo 24, versículo 12 al 13. Escuche bien, usted debe recopilar, debe explicar, debe testificar de lo bueno que Dios ha sido con usted. Bueno con usted. Eso va a edificar la iglesia. Eso va a edificar al pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto de congregarse no es solamente asistir, no es solamente estar ahí físicamente. Usted ahí ora, usted ahí canta, usted también testifica de lo que Dios ha hecho. Y lo dice en los versículos 23 y 24, para que unidos en amor seamos edificados. Mis amados, es maravilloso, porque encontramos lo que usted tiene que edificar. Igualmente, aquí en este discurso, Josué hace ese recorderis de lo que Dios había hecho y cómo le permitió, bajo la dirección de él, conquistar una gran parte de Canaán. ¿Qué tendría usted que relatar? ¿Cuál es su historia, mi hermano? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál sería esa en la cual podíamos decir, alabado sea Dios por lo que ha hecho en la vida de mi hermana, de mi hermano? ¿Sí? ¿Cuál sería tu historia? Y en tercer lugar, la elección más importante. Dios nos dio la capacidad de elegir la elección importante. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, permítame leerlo. Dice así, ahora pues temed a Jehová y servirle, ¿de qué manera? Con integridad. Hay gente que le sirve a Dios, pero no de manera completa. Está en la iglesia, pero su mente está en otro lado.
Está cantando, pero su corazón está en otro lado. ¿Se acuerda lo que dice Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Usted no puede estar diciendo que le sirve al Señor y estar diciendo, ay Señor, y mañana, Señor, ¿con qué me voy a alimentar? No. Íntegro. Pero también íntegro habla de pureza. Yo no puedo estar aquí sirviéndole al Señor y llevando una doble vida, pecando. ¿Sí? Con adulterio, con fornicación. Yo no puedo estar íntegro, completo. La palabra íntegro es completo. Total. Gracias, mi hermano Eleazar. Yo no puedo estar haciendo eso. Y usted sabe que muchos lo hacen. Pueden llevar 12 años en el ministerio y teniendo una vida de adulterio. ¿Usted qué piensa cuando usted lee la palabra de Dios en el caso de David? El que era conforme al corazón de ¿quién? Del vecino, de sus padres, no de Dios. Un hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó? Escuche bien, escuche bien. Si Natán, el profeta Natán, no lo envía a Dios, ¿usted cree que David hubiera escrito el Salmo 51? Mi hermano, no. Y si la familia llega a saber, porque los siervos sabían, y hay iglesias en las cuales los líderes están bajo pecado y los hermanos callados. Servir con integridad. Con integridad, porque no le está sirviendo a un patrón, no le está sirviendo a un jefe en la cual te va a pasar un memorando, no es en el cual tú vas a dar cuenta por tu alma. Mis amados, y aquí nos dice Josué en esa despedida: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Qué hermoso que usted le pueda escribir a su hijo, a su hija, a su familia, creyente o no creyente, en esa carta de despedida, que vivan una vida de integridad ante Dios. Pero también dice ahí, y a su voz, ¿qué hay que hacer con la voz de Dios? Obedeceremos. Obedecer. Dice, y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Cuántas veces dice servir? Va a encontrar usted varias veces. Versículo 15. Y si mal, escuche, oye hijo, si tú no quieres creer en Dios, no quieres servirle, eso no es problema conmigo. Tú no tienes el problema conmigo, no lo tienes con tu mamá, lo tienes con aquel que estás negando, aquel que estás rechazando. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Oiga, ¿qué fecha era? Ahí no dice. No, hoy. Hoy puede ser que tú decidas servir al Señor. Para algunos ese hoy es mañana, para otros de pronto el otro año, pero ese hoy está abierto hasta ahora. Presente. Hoy debes elegir. Hoy debes elegir a quién sirváis. ¿A quién vas a servir? Si a los dioses, si a ti mismo, a las demás personas que te alejan de Dios, que te meten cada día más en una vida alejada de Dios, que te crean una apatía para leer la palabra, orar y congregarte. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaron, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escuche, aquí nadie va a decidir por usted. Ahora voy a ir más allá y con eso voy a concluir. Esto de elegir,
no es desde que usted aceptó a Cristo como su corazón. Es todos los días. Todos los días. Porque somos tentados. Mateo capítulo 4, y con eso voy a concluir. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. En la tentación en la cual Jesús fue llevado a un monte alto. ¿Qué hizo Satanás? Le presentó todos los reinos y todas las riquezas. Y le dijo, oye, todo esto te doy, si postrado, ¿qué? Me adorares. Y eso también ella habla de servir. Porque Jesús va a decir, solo a Dios adorarás y solamente a Él, ¿qué? Servirás. Hermanos, todos los días nos enfrentamos a reafirmar esa lección. De servir, de entregar nuestra vida al Señor. En algún momento siempre vamos a estar. Siempre. Esto que hizo Josué. Escogeos a quién servir. Pero yo, porque es personal. Sus hijos no van a ser salvos por usted. Colombia, no por Cristo, al cual usted va a predicar con su vida. Y si coge la Biblia y la predica, pero es una decisión personal. Anhelo desde lo más profundo que cada persona a la cual se le predique la palabra crea en Cristo. Pero yo no convierto ni convenzo, el que convence es Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Es como cuando alguien se aproxima a un abismo y usted lo que hace es cerrar los ojos y decirle, eso es asunto del mundo. Hoy usted está siendo advertido que debes escoger a Cristo o el mundo o la perdición. ¿A quién vas a escoger? ¿A quién has estado escogiendo? Ya estamos más allá del ombligo del año, julio. ¿A quién has estado escogiendo? Y aquí nos dice que Jesús fue tentado y le ofrecieron todas las riquezas, todo el poderío. ¿A cuál estás sirviendo? Jesús dijo, no. Vamos rápidamente a ese pasaje para contextualizarlo. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. Permítame leer para usted. Dice así la maravillosa, poderosa palabra de Dios. Otra vez le llevó, ¿quién? El diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré. Todos los días, mis amados, yo escucho eso. Andrés, no te voy a dar esto, pero ya deja esa Biblia. Ya no prediques, ya no vivas para Dios. Ahora, si a usted no le está pasando esto, en algún momento le va a pasar, porque entonces preguntémonos, ¿no? Si postrado, ahora postrar, ¿qué es postrar? Oiga, escuchen, aquí no es arrodillado. Postrado era boca abajo, tirado así, ¿verdad? En rendición completa. Completa. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y Jesús me dice que yo todos los días, y a usted le dice y todos los días, cuando te toquen elegir, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él ¿qué? Servirás. Solo servirás. servirás. Esto no es un ratico aquí, ay, voy a servir hoy el domingo y el otro domingo, ay, no, el otro domingo. No. ¿Sí? Hoy voy a leer la Biblia, hoy sí, y mañana. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién vas a elegir, amado amigo, amado hermano? ¿A quién? Imagínense que hay gente que hasta sirven a los pastores, ¿verdad? Hasta los pastores.
Ay, que el pastor, hay que ir al pastor, hay que ir ay. Y llegan a la iglesia, pero para que me vea el pastor, ay, que yo estoy así. No, ¿a quién estás sirviendo? ¿Dónde está ese espíritu de Daniel que no estaba ni el abuelo, ni la mamá, ni el papá? No es. ¿Y qué propuso él en su corazón? Daniel capítulo 1, versículo 8. No contaminarse. No por una religión. Para no ofender. Él decidió. Hoy, mis amados hermanos, todos los días. Y termina ahí Josué haciendo un acuerdo con Dios. Porque usted puede decir las cosas de boca, pero debe dejar algo por escrito. Mire, cuando usted recibió a Cristo como Señor y confesó sus pecados, la Biblia dice que su nombre fue escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Y Jesús, cuando le llegaron los 70 contentos, y entre esos Judas, y el que le negó, ¿sí? Simón Pedro, yo contento, Señor, a uno de los demonios se los someten, y sacando pecho, y Jesús los aterrizó. No os gloríes que los demonios se sometan, sino que vuestro nombre está escrito en el cielo. Vemos muchas personas que incluso hacen oración de fe, pero no son salvos. Vemos personas que tienen ministerios y no son salvos. Tenemos gente que hasta fundan iglesias y no son salvos porque lo hacen para ellos y no para servicio del Señor. Dios nos guarde, mis amados. Aprendamos lo que Jesús dijo. Apártate de mí. Ahora, no le diga al esposo así, no. Aprenda lo que dijo Jesús, ¿no? Que era lo que infundía de que esa persona actuara de esa manera. Ese compañero de trabajo que te está distrayendo. Espiritualmente usted, no, Señor, no voy a ceder. Voy a caminar con Cristo. Glorioso Dios, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque todos los días te decimos, a ti te elegimos. Es una decisión. Y no porque en nosotros está el poder para salvarnos, sino porque ya tú hiciste todo para salvarnos. Es como el médico que hace el examen, el diagnóstico y hace el pronóstico clínico y le envía a ese enfermo el tratamiento y los medicamentos, pero el paciente ni siquiera se da la molestia de ni siquiera destaparlos y ver la receta y los medicamentos obsequiados por el médico. Solamente hay que tomarlo y decir, Jesús, aquí estoy. Me arrepiento, Señor. He llevado una vida contraria a ti, eligiendo, Padre, no de manera íntegra. Señor, a ti no te podemos engañar. Y un día te compadeceré ante ti. Y no puedo llevar máscaras, ni tampoco excusas diciendo es que mi esposo, es que mi esposa, es que era el trabajo, es que en esta iglesia, es que ese líder, es que esa... No, es que el gobierno, no, es que yo no tenía dinero, o sí tenía mucho dinero y tenía que administrar, o tenía tanta pobreza. No, eso no va a convencer. ¿Cómo está tu corazón? Señor, ayúdanos, Padre. Solamente con tu Santo Espíritu, Señor, podemos. Oh Dios, te lo suplico, Padre, por esta iglesia, por este grupo de tus hijos que están aquí. Que nos dé la perseverancia que viene de tu Santo Espíritu y del conocimiento de tu palabra. Señor, tu palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Queremos conocer y conocerte a ti, que es mejor. No solamente conocer de ti, sino tener ese encuentro pleno contigo todos los días, en la cual cuando nos veamos confrontados digamos, no, mi decisión es servirte a ti. Entrega completa a ti. Guarda nuestras familias. Guarda, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.